Bueno, primero que nada, bienvenidos a la mesa 3 de estas jornadas de intercambio territorial, escribiéndonos teorías de la educación, que son organizadas por la Cátedra de Teoría de la Educación, el Grupo de Investigación en Escenario y Subjetividades Educativas, y el Grupo de Extensión Pedagogía y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata. Bueno, vamos a ir a presentar uno por uno de los expositores y al final va a haber un espacio de preguntas. Así que para que quiera anotarnos, va a ser después de la presentación de Lisandro y Gerardo. Eh, Otra cosa, agradecerles también estar acá, formar parte de esta jornada. Estamos muy agradecidos y cualquier cosa, estamos acá para ustedes. La primera a presentar va a ser Ana Claudia Páez, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, que es profesora de inglés y especialista en educación y nuevas tecnologías, con su trabajo de desaprendizajes integrados en el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Ana, cuando gustes, Bueno, podés iniciar. muchas gracias, Brian. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. Voy a comenzar con el trabajo que he preparado, que se llama Desaprendizajes integrados en el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Este trabajo tiene lugar al interior de un proyecto de investigación que se llama Diseño de Materiales de Enseñanza de Educación Sexual Integral en clave descolonial y feminista desde las ciencias humanas. Depende de la Facultad de Ciencias Humanas y corresponde a la Universidad Nacional de La Pampa. Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal construir y diseñar materiales en clave de ESI para las diferentes disciplinas en instituciones públicas, ¿sí? En donde se enseña ciencias humanas, ¿sí? Pero en clave de ESI. La investigación que vamos a realizar o que hacemos al interior de este grupo de trabajo se va a apoyar en marcos teóricos feministas, descoloniales, en metodologías cualitativas, ¿sí? Que van a intentar comprender de manera holística y críticamente la realidad. Esta experiencia que voy a presentar ahora tiene lugar en el colegio de la universidad, en sexto año, el nivel B, ¿sí? Y va a transcurrir a lo largo del ciclo lectivo 2021. Cuando hablo de nivel B en el colegio, estoy hablando de niveles de inglés, ¿sí? Donde los estudiantes y las estudiantes pasan por un test en el cual los dividimos de acuerdo a los saberes que tienen adquiridos en relación al inglés, y de esa manera van a integrar un grupo de trabajo u otro. Para cada uno de los trabajos, para cada uno de los grupos que se proponen a trabajar a lo largo de los años, existe un diseño curricular, el cual respetamos, ¿sí? Y existen contenidos que nosotros tenemos que enseñar para ese grupo de clases. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que me propuse hacer en este ciclo lectivo 2021? ¿Sí? Nosotros tenemos un libro de texto, el cual los estudiantes vienen utilizando ya de años anteriores, y la idea fue interpelar algunas construcciones que había dentro de ese libro de texto propuesto por la institución, ¿sí? Para este año de enseñanza, y con estos contenidos a enseñar que están propuestos en el diseño curricular. Entonces, tomamos esos contenidos que están prescriptos dentro del diseño, analizamos el libro, ¿sí? Analizamos cada una de las unidades que tenía que ser desarrollada a lo largo del año, y vimos si esa unidad tenía o qué perspectiva de si tiene o no tiene, ¿sí? Tratamos de introducir algunas voces que no estaban mencionadas dentro de esas unidades temáticas. Entonces, dentro de la primera unidad que nosotros desarrollamos, ¿sí? La unidad refería a cuestiones de roles de género y roles al interior de la casa, ¿sí? ¿Qué papeles ocupan las distintas personas al interior del hogar en tareas domésticas? Esto nos vino muy bien porque estábamos en un contexto de pandemia, pensemos en marzo, ¿sí? En donde veníamos de estar mucho tiempo en nuestras casas. Los estudiantes de la universidad continuaron un largo tiempo de este año también en la casa enseñando,
por cuestiones edilicias que no permiten el estar en el colegio, ¿sí? Porque es demasiado chico para la cantidad de estudiantes que reciben. Entonces, esta unidad, en la cual se hablaba de actividades que realizamos al interior del hogar, nos venía muy bien. Esta unidad tenía como vocabulario justamente cuestiones de rutinas, ¿sí? Quién lava los platos, quién hace las compras, quién sale de la casa a hacer los mandados, quién corta el pasto, demás. Y teníamos que enseñar también dentro de esta unidad verbos modales de obligación en relación con estas rutinas diarias. Y verbos modales de obligación les llamamos a los verbos en inglés como tener que, debo hacer que, no tengo que, ¿sí? En donde me están indicando prohibición o me están indicando obligación de hacer determinadas actividades. Entonces, se interpeló si este mismo concepto de rutina, de roles sociales, de estereotipos de género que nosotros ocupamos al interior del hogar, y lo primero que hicimos fue en ese caso analizar qué roles ocupábamos o qué actividades nos había tocado hacer a cada uno al interior del hogar. Pensamos también no solamente en las que comúnmente hacemos, sino también que lo relacionamos con el contexto de pandemia. Hubo muchas noticias en donde el rol de la mujer se vio recargado durante el tiempo de pandemia, incluso el rol de las y los adolescentes y les adolescentes también, en el cuidado de hermanos, en el cuidado de o tener que hacer tareas que no tenían previstas de hacer y demás. Leímos informes, ¿sí? De UNICEF, leímos informes también a nivel de la Organización Mundial de la Salud y demás, y veíamos o tratábamos de ver qué era lo que pasaba al interior de nuestro propio hogar con estas cuestiones que nos venían siendo planteadas. Nosotros hasta ahí sí tenemos todavía una enseñanza en la cual estamos planteando cuestiones que son binarias, qué le correspondería hacer al hombre, qué le correspondería hacer a la mujer. Entonces ahí empezamos a incorporar algunas voces disidentes, como por ejemplo la de Susie Shock, la de Pedro Lemebel, ¿sí? A través de el manifiesto de Pedro Lemebel, a través de la canción de Milonga Queer, de Susie Shock, y empezamos a ver de que no todo, ¿sí? No todas las personas se corresponden en sexo y género tal como nos plantea el libro de texto, y que no son siempre todas las mujeres las que tienen que hacer determinadas actividades, ni que los hombres tienen que hacer otras determinadas actividades, sino que en realidad el mismo concepto de género no es femenino o masculino, sino que es mucho más amplio, ¿sí? Que esa división binaria a la cual estamos acostumbrados a escuchar. Entonces ahí empezamos a incorporar también, ¿sí? Palabras que tenían que ver con sentimientos, con formas de vivir, ¿sí? Las cuales también relacionábamos con el contexto de pandemia, y las cuales también eran palabras que teníamos que enseñar al interior de la unidad, ¿sí? En la unidad se presentaban cuestiones, la parte de adjetivos y de cómo sentirse se presentaba en cuestiones de me duele la rodilla, me siento dolorido, tengo dolor de cabeza o corrí todo el día, me siento cansado. Nosotros lo que hicimos fue darle una perspectiva un poco más social a estas palabras y de significar cómo realmente se sienten las personas, ¿sí? Cuando no somos tratados y tratadas de la manera en la cual nos gustaría. Entonces, a esto lo asociamos también con estas cuestiones de roles que ocupamos al interior de la casa, con los roles que ocupamos al interior de la sociedad, y de esta manera vamos tratando de deconstruir, ¿sí? Cuál es cómo es que nos vemos, ¿sí? Y cómo es que nos ven desde distintos lados. Al finalizar esta unidad didáctica, lo que tuvieron que hacer los estudiantes fue una producción en donde a partir de imágenes tenían que responder algunas preguntas sobre si esas imágenes eran de las cuestiones que la gente debe hacer o no tiene que hacer o tiene obligación de hacer. Relacionamos las imágenes con cuestiones como patriarcado, roles de género, estereotipos, ¿sí? Y bueno, a partir de esas respuestas también los estudiantes recibían una noticia, ¿sí? Periodística de un medio, en donde tenían que leer esa noticia y tenían que crear una historia o contar o hacer una narración sobre cómo esa persona, sobre cómo era el actuar de esa persona y cómo se sentía esa persona al interior de la sociedad, ¿sí? Eso se trató de nuestra primera unidad. Ocupó los primeros meses de clases, ya casi llegando hacia junio, ¿sí? En la segunda unidad didáctica, lo que nosotros planteamos fueron cuestiones de identidades disidentes, ¿sí? Retomamos esta cuestión
de la no binariedad, y planteamos esta cuestión de las identidades disidentes, de la autopercepción, y también de distintos vínculos, ¿sí? Vínculos y afectos que nosotros alcanzamos o logramos. En esta segunda unidad didáctica retomamos las voces de Susie Shock y de Pedro Lemebel. También en esta segunda unidad, pensemos que estamos en junio, empezamos a hablar, justo coincidía la marcha de julio, ya casi, la marcha del orgullo. Entonces empezamos a ver, bueno, cuando tenemos voces disidentes, y tenemos las marchas, y tenemos las luchas, cómo es o por qué surgen estas luchas que nosotros encontramos en la sociedad. Y a partir de ahí empezamos a ver que, bueno, que no toda la gente piensa y siente de la misma manera, ¿sí? O profundizamos en esta cuestión más que empezarla, y nosotros empezamos a trabajar desde los contenidos gramaticales que teníamos propuestos para esa unidad, la cuestión de futuro, ¿sí? Con will, sí, que es una palabra que utilizamos para hablar en futuro, para hablar de predicciones, ¿sí? Sobre cómo nos sentiríamos si ocurrieran determinadas cosas. Y también utilizamos en este contexto el primer condicional, el cual establece una relación de causa-consecuencia, y también estábamos utilizándolo para esta cuestión, ¿sí? En esta segunda unidad también, bueno, tuvimos la parte del receso académico, que en el colegio dura un poquito más, son 3 semanas, y ya cuando nos retornamos en agosto y nos volvemos a encontrar, empezamos a transitar esta segunda unidad, en la cual se empieza a mezclar un poquito con la tercera, en donde también estamos analizando o viendo más voces disidentes, y en este caso también incorporamos luchas de la gente que había ocurrido con muy poquito tiempo, hace muy Perdón, poquito. Sí, te tengo un interrumpo, minuto. un detalle oportunamente, si les parece, les aviso cuando queden como ahora 3 o 4 minutos para el tiempo que habíamos estipulado. Perdón por Bien. la interrupción. No, está bien, gracias, Brian. Bien, en esta tercera unidad, entonces, lo que nosotros hicimos fue convocar a Ángeles Zúñiga, ¿sí? Que es una activista trans, ¿sí? También es la primera trans en ingresar a la parte de vialidad con este cupo, ¿sí? Salen los medios de comunicación, salen los diarios, en las revistas. También recientemente se había incorporado a Brenda a trabajar al interior de la Universidad Nacional de La Pampa, en el sector no docente, y empezamos a ver esta cuestión, por un lado, de las luchas, ¿sí? En función de conquistas de derechos, y también por otro lado, cómo el logro, o sea, cómo esas luchas en verdad no deberían haber sido luchas si tuviéramos una sociedad inclusiva, ¿sí? El acceso al trabajo está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es válido para todos y todas y todes los integrantes de esta república. Entonces, bueno, ¿por qué una ley o por qué la necesidad de luchar por esta inclusión, siendo de que en verdad ese derecho está garantizado desde hace muchísimo tiempo, o debería estarlo, o debería haberlo estado? En este sentido también empezamos a trabajar con la asignatura que se llama Problemáticas Territoriales, en donde la docente, ¿sí? De esta asignatura de Problemáticas Territoriales toma también estas voces disidentes que nosotros veníamos trabajando, y empezamos ahí a hacer un trabajo en conjunto entre ambas materias, en donde a partir de estos contenidos de ESI que veníamos trabajando, cada una los empieza a tomar para su asignatura, ¿sí? A estas voces disidentes que veníamos trabajando, cada una las va integrando también a cuestiones propias de su asignatura. Entonces, desde el lado de inglés, y ya en esta tercera unidad trabajada con esta docente, nosotros lo que hacíamos era trabajar en cuestiones de segundo condicional, ¿sí? En la parte de inglés, en donde abordamos temáticas como el segundo condicional es un condicional de causa y consecuencia, pero irreales, ¿sí? En un presente que es irreal. El típico caso del libro de texto es: si fuera rico, viajaría alrededor del mundo, o si fuera rico, me compraría una casa. Lo que nosotros hacemos es darle una vuelta, ¿sí? A tratar temas que sean un poco más, o bastante más sociales y bastante más reales, ¿sí? Y a la realidad que enfrentan todos los días nuestros y nuestras adolescentes. Entonces, desde el trabajo con problemáticas territoriales, tratamos de llegar a ese lugar. En el caso de problemáticas también incluimos
un mapa a nivel mundial, que es la representación a nivel mundial de distintas voces, de cómo está el estado de poder cambiar la identidad de género, no poder cambiar la identidad de género, cuál es el acceso que tienen las personas con diferentes identidades o diferentes géneros que no sean el femenino, masculino, y diferentes sexos que no fuera el de hombre o mujer, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí empezamos también a trabajar un poco y ver cómo alrededor del mundo estas cuestiones de discriminación no solamente son inherentes a nosotros, sino que también a otros niveles también. Las producciones de los estudiantes, para ir en esta última unidad, fueron en relación a poder hacer entrevistas, ¿sí?, desde el lado de problemáticas territoriales, a personas, ¿sí?, de la sociedad, en donde se hiciera un proceso de concientización o tratar de hacer alguna jornada de concientización en función de la inclusión. Y desde el lado de inglés se acompañaba, digamos, a esta entrevista que se hacía desde el lado de problemáticas, con folletería, ¿sí?, en donde tuvieran que incluir también trabajos en donde se reflejaran la parte del idioma que habían visto. Entonces estos folletos que construían en inglés los hacían también en español para problemáticas, y de esa manera íbamos articulando con la otra materia también. De todos estos trabajos que van haciendo los estudiantes y de los contenidos que nosotros fuimos presentando, podemos dar cuenta de que hubo en realidad una elaboración propia de textos, ¿sí?, de incorporación de voces disidentes, que dan muestra de aprendizaje que fue relevante e integrado de los contenidos que eran prescriptos para este año. Pudimos deconstruir también algunas naturalizaciones advertidas al inicio, ¿sí? Nosotros notamos esta cuestión de la binariedad y fuimos a tratar de ver, bueno, no todo es binario, ¿sí?, como se proponía en el libro. Más allá de que lo estemos repensando, seguíamos estando en esa etapa de binaridad. Fuimos un poquito más allá y vimos de que no todas las cuestiones son binarias, no todas las personas responden a este binarismo. Incorporamos contenidos de ESI, ¿sí?, como estereotipos, heteronormatividad, patriarcado, normalidad, y a su vez hubo mucho interés por construcción de vínculos y de vínculos solidarios entre los docentes, entre los estudiantes también, y con colectivos que son tendientes a propiciar relaciones humanas que son un poco más solidarias, justas, ¿sí?, e inclusivas. Entonces, esa fue la propuesta que nosotros tuvimos para este ponente. Bien, bueno, muchas gracias por el aporte, creo que muy interesante. Y guardamos preguntas para el final. Bueno, ahora viene la presentación de Benjamín y Eduardo, ambos profesores del Seminario Obligatorio de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y miembros del Grupo de Investigación en Didáctica de la Historia y Ciencias Sociales. Van a presentar En la búsqueda del problema educativo, Caminos de hormigas y cartografías sensibles. Cuando gusten. Bueno, gracias, buenas tardes a quienes están escuchando y te agradecemos, Brian, ambos por la presentación y por la tarea de coordinación también. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Brian, por la coordinación y gracias a aquellos que están escuchando. ¿Quieres comenzar, Benja? Bien, bueno, en esta presentación para las terceras jornadas de intercambio territorial, escribiéndonos teorías de la educación, nos interesa guiarnos por el propósito previsto por los y las organizadores respecto a pensar juntos, juntas, los significados que asume y que puede asumir lo educativo en los tiempos actuales y las posibilidades de pensar nuevas preguntas en torno a la educación como un pilar para repensar el mundo, y agregaríamos nosotros, a partir de los aportes de Donna Haraway, repensar nuestros parentescos y reconstruirlos en un planeta dañado. Nuestro trabajo, como bien presentó Brian, pretende desandar el itinerario construido en el Seminario Obligatorio de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y lo primero que queremos decir es que, bueno, este seminario se está dictando por segunda vez en este año, que es un seminario nuevo, que obviamente tiene que ver con una carrera
que fue recientemente abierta en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que también, fruto de ese trajinar, digamos, o de esa construcción, también apareció la necesidad de rebelarnos un poco contra el título de seminario obligatorio, un poco por el interés de los estudiantes y por su manifestación de que, bueno, lo obligatorio era un llamado de atención, y es desde ese lugar que nosotros pensamos que el seminario es más una invitación no obligatoria a diseñar proyectos educativos. El objetivo del seminario, específicamente, y acá guiándonos en base al programa, bueno, no le hicimos mención, pero nos acompaña la doctora Sonia Bazán, que es la profesora a cargo del seminario y que acá está acompañándonos también en esta presentación, que el objetivo del seminario es guiar a los y las cursantes en el diseño progresivo, situado, fundamentado de proyectos educativos con sentido de responsabilidad política y cuidado, deseable en egresados de instituciones educativas públicas. Para hacerlo, se establece un recorrido secuenciado en etapas en las que se construye el problema educativo a trabajar. En esa búsqueda aparecieron como emergentes, en primer término, los caminos de hormigas, como senderos de preguntas, puesto que la elaboración de problemas educativos partió del reconocimiento de preguntas cotidianas y fundamentadas, o también podríamos decir en conversación, con los autores teóricos puestos en diálogo. Como ha señalado Birk, comprender el problema como tal es desatarlo de la complejidad que forma con la solución que de él resulta, y al mismo tiempo entender que los problemas no desaparecen con sus soluciones, sino que se originan, subsisten o persisten, que la actividad del pensamiento no comienza con su resolución, sino con su posición. El problema se presenta entonces para los educadores como una piedra en el zapato, como Sonia Bazán ha planteado en el seminario. Una piedra en el zapato que impide seguir con nuestro andar habitual sin notar que algo nos incomoda. El problema aparece cuando entramos en contacto con el afuera del pensamiento, o más claramente cuando el pensamiento se ve sacudido por una fuerza que no alcanza a comprender, pero que tampoco puede desoír, o sea, cuando lo pensado no alcanza, como señalan Duchaski, Farrán y Aguirre. Es allí donde aparece la fuerza de la pregunta, o mejor dicho, de las preguntas. Es por ello que en el seminario retomamos el cuento del subcomandante Marcos, la historia de las preguntas, que plantea una invitación a caminar, a no quedarse quietos, ya que como plantea el relato, las preguntas sirven para caminar. Allí emergió también la necesidad de pensar preguntas situadas para contextos específicos, como bien advirtió Freire en Por una pedagogía de la pregunta. El gran pedagogo brasilero le comenta a su interlocutor, Antonio Faúndez, la anécdota de un ingeniero agrónomo que prescribió toda una serie de soluciones para una comunidad sin consultar las necesidades locales o la inscripción cultural del contexto. Desde luego, como se habrá dado cuenta el ingeniero, y parafraseando a Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Los caminos de hormigas aparecieron entonces como una metáfora para construir senderos de preguntas. Salir del hormiguero con fuerza colectiva en busca del problema educativo para hallar soluciones en comunidad. A la vez, la construcción de caminos de hormigas nos invitaba a pensar las íntimas conexiones de los problemas educativos con los tiempos presentes en los que nos vemos inmersos. Seguir con el problema, en términos de Haraway, requiere aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se fuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miriadas de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias, significados. Otro autor al que recurrimos fue Bruno Latour. Su propuesta nos introdujo a pensar alternativas a la dicotomía naturaleza-cultura en busca de posibilidades superadoras en las que la humanidad entienda su potencial destructor en los tiempos del antropoceno. Latour nos presentaba la diferencia entre enunciados constatativos de una realidad presente y los performativos que llaman a la acción. Como plantea Latour, habíamos olvidado que uno no se lanza nunca a una descripción si no es para actuar, y que antes de investigar lo que hay que hacer, hay que verse impulsado a la acción por un género particular de enunciados que nos tocan el corazón para ponernos en movimiento, sí, para conmovernos o emocionarnos. Cosa sorprendente ahora, esos enunciados, también dice Latour, provienen también de los geoquímicos, de los naturalistas, de los modelizadores
y de los geólogos, y no solamente de los poetas, de los amantes, de los políticos o de los profetas. La constatación de realidades no conduce a nada si no pensamos en el movimiento o posibilidades de transformación. Por ello la intención es bucear en los problemas sociales contemporáneos y diseñar, en términos de Bazán, intervenciones educativas como acciones urgentes y reparadoras. Bien, en un segundo momento, la propuesta buscó mostrar la diversidad de espacios plausibles de alojar los proyectos educativos. Allí apareció la escuela como refugio urbano y la ciudad como territorio educativo. Dada la centralidad de la institución escolar para pensar desde allí los problemas educativos y generar proyectos, se priorizó ampliar las miradas sobre lo urbano como territorio de intervenciones educativas, es decir, trascender la frontera del edificio, de la arquitectura escolar, para recuperar la territorialidad más amplia de la escuela, ¿verdad? La extensión de esa territorialidad está dada, la configura las redes de relaciones sociales que la conforman, y los parentescos que se pueden establecer con otros agentes, humanos y no humanos también. Para ello se organizó una salida educativa o salida de campo para la búsqueda del problema educativo. El recorrido tuvo lugar en el corredor que conforma la zona de la vía, aquí en Mar del Plata, en las cercanías del complejo universitario, donde se conjugan áreas de degradación ambiental y abandono estatal, con iniciativas comunitarias autogestivas, proyectos de extensión universitaria, intervenciones artísticas y naturaleza. Contamos con la compañía en esa ocasión de una artista, activista local, el muralista Julián Roura, con quien recorrimos los murales, mosaicos y esculturas de la vía, realizados en el Festival Internacional de Arte Urbano de Instinto, en el 2019, y también con referentes de la Vía Orgánica, que es una huerta comunitaria autogestiva que está situada allí. La actividad consistió en un ejercicio de extrañamiento urbano, a partir de una guía de campo que propició un registro sensible sobre el entorno desde una perspectiva etnográfica. Ser caminantes sensibles significó recolectar experiencias en nuestras bolsas de mano, por recurrir a un concepto de Fischer y de Levin, o mochila metafórica, como lo llamamos nosotros en el seminario, con la misión de documentar el mundo, tomar notas, registrar conversaciones, de coleccionar, de acopiar, reconocer patrones, de copiar, de rastrear, de ser curiosos y curiosas para narrar otras historias, historias de recolección en la búsqueda del problema educativo, alejadas de la dominante narrativa épica del hombre héroe que sale a la caza, ¿no? A la caza con Z. El ejercicio supuso entonces la contemplación y audición profunda, la configuración de mapas táctiles y olfativos, el respeto por la comunidad natural y social, la predisposición ante lo inesperado. Se trató de liberar la curiosidad y observar de distintos ángulos, plantear problemas de mujeres sobre la ciudad y comenzar por la experiencia material del cuerpo, de nuestros propios cuerpos en el espacio. Con esas cartografías nos propusimos interrogar la ciudad como un objeto susceptible de problematización educativa, desde una perspectiva feminista, ambientalista y crítica, para poner en cuestión el concepto de civilización asociado al mundo urbano e identificar también allí el patriarcado escrito en piedra, ladrillo, vidrio y hormigón, según la expresión de Kern. Estos dos momentos, los caminos de hormigas y las cartografías que mencionó recién Benjamín, y las cartografías sensibles, al cual aludíamos en este segundo momento, permitieron la reflexión de los estudiantes, de les estudiantes, sobre los problemas socioeducativos y constituyeron un recorrido anticipatorio para el diseño de los futuros proyectos del seminario. Pensar en problemas educativos, es un ejercicio en que las fronteras entre la investigación y la intervención son lábiles. Naturalmente, aunque es posible distinguir que la investigación educativa se realiza para producir conocimiento científico y la intervención para transformar realidades sociales, es innegable que la acción educativa produce saberes, por cuanto supone un conocimiento sistemático sobre el mundo. Como señala Freire, estos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Entonces, resumimos. De la incomodidad deriva la investigación, de la investigación el problema, del problema la intervención, de la intervención el método, del método la acción educativa, y de vuelta a empezar. Ese es el camino que propusimos para la elaboración de los proyectos educativos, la descripción densa de la realidad próxima, según la expresión de Gertz, ¿no?
la disposición frente a lo incómodo, la disposición frente a lo incómodo e inquietante, caminar con la piedra en el zapato, como decía Sonia, la construcción original de un objeto susceptible de problematización, es decir, desnaturalizar, volver problemático lo aproblemático, la indagación profunda del problema y los sujetos implicados, conocer bien, hacer preguntas. La discusión sobre el problema, pensar debemos, dice Haraway, pensar en conversación, dice Segato, para luego, en ese caminar, diseñar la acción educativa, apelando a la imaginación pedagógica, y, una vez más, volver a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias por la escucha y la atención. Gracias. Muchas Gracias por la escucha y la atención también. Muchas gracias de nuevo, una muy buena presentación. Y pasamos ahora con Mercedes Zavala y su presentación de investigación y autoetnografía como camino y relato. Mercedes es profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, y trabaja hace más de 10 años en institutos de formación docente de gestión estatal. Está presentándonos un trabajo que se vincula a su tesis para obtener la maestría. Yes. Bueno, buenas tardes a todos. Estaba pensando, porque lo mío también es una experiencia, pero está a mitad de camino, así que bueno, voy a compartir lo que tengo. Cuando yo empiezo la maestría en práctica docente de la Universidad de Rosario, con sede en Mar del Plata, soy un poco de todos lados. Yo nací en San Pedro, trabajo en zona norte, vivo en Olivos, pero curso entre Rosario y Mar del Plata. Pero cuento esto porque esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Este encuentro con la investigación narrativa fue una invitación a entender la investigación desde otros lugares, desde lugares que yo no conocía, porque yo he hecho investigación, pero desde lugares más clásicos, ¿no? Cuando yo empiezo la maestría, lo que quiero hacer es trabajar los dispositivos que empleamos los profesores de práctica en el campo de la práctica. Cómo los miramos a los practicantes, y yo quería ver, cómo, quería estudiar los dispositivos. Entonces, para poder pensar en esta presentación, yo pensé en 3 palabras: el deseo, la historia y el cuerpo. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. O sea, lo primero que me lleva a mí a querer saber es el deseo, ¿no? Pero había algo que me movilizaba a querer investigar esto y no otra cosa, ¿sí? Después, reconocerme profesora del campo de la práctica me hizo empezar a tener un registro de que yo sabía algo, yo tenía alguna idea, y que también tenía muchos preconceptos con respecto a lo que yo estaba por investigar. Hay un ejercicio que nos propone María Marta Yedaide en el tercer seminario, que decía yo docente, y uno tenía que escribir su narrativa. Y a mí ese ejercicio me movilizó muchísimo, porque en ese yo docente empiezo a encontrar un montón de cuestiones de mi historia personal, de mi biografía, ser hija de docentes, nieta de docentes, haber vivido en muchos lugares rurales, urbanos, y en donde cómo todo eso se ponía en juego en mi definición como docente. Entonces acá aparece la historia, y acá aparece lo que los autores pronuncian como la escritura performativa, ¿no? Esta imposibilidad de separar el relato de la vida, el contexto, lo social, lo cultural y lo político. Y empezar a verlo no como una imposibilidad, sino como una posibilidad. Como una posibilidad de hacer una lectura diferente. Y acá aparece otra de las ideas que también me aparecían con más fuerza, que es esto de no ser objeto de los decires de otros. O sea, yo tenía bien claro que no quería reproducir lo que ya se escribió desde pedagogía sobre dispositivos en la formación de los docentes. O sea, yo lo que quería era plantear algo diferente. Aparece otra cuestión, que es el cuerpo, porque después aparece una situación en donde puedo ser parte de un grupo de profesores de reflexión de campo de la práctica.
Y la verdad es que esa experiencia en donde yo transitaba y vivía los dispositivos que les proponíamos a los estudiantes después, fue cambiar de rol. Lo hacía junto con colegas, pero fue re interesante porque fue empezar a ver esos mismos dispositivos, el registro narrativo, a partir de una problemática poner en común qué es lo que pasa, ver cómo resolveríamos una situación en la escuela. Entonces, el poner el cuerpo en ese dispositivo también me posibilitó otra mirada sobre lo que quería decir, ¿sí? Acá, digamos, lo vinculo mucho con lo que trabaja Holman, que es esta transformación de lo personal a lo político. O sea, cuando yo puedo empezar a identificar que estas cuestiones, estos intereses personales, estas vivencias, digamos, empiezan a afectarme a mí y también afectan a los otros. O sea, en este relato que yo estoy haciendo, también me estoy modificando yo. En otra instancia hago una encuesta a los estudiantes con respecto a la pandemia, cómo habían transitado las prácticas docentes en tiempos de virtualidad. Recibo las encuestas y tenía unos resultados en donde decía que uno de los dispositivos, yo había puesto los dispositivos que les ofrecíamos nosotros, y ellos tenían que identificar con cuáles se habían sentido más acompañados, con cuál no. Y uno de los que parecía más votado era estos como bancos de datos que habíamos hecho, habíamos armado como espacios en donde todos podían ingresar y compartir material. Y lo interesante fue que cuando propongo un espacio narrativo, digamos, un grupo focal con ellos, y les pido que me cuenten, no era el grupo que yo suponía que era el que habíamos armado los profesores, sino que era uno clandestino que ellos tenían, y que ese sí les funcionaba. Ahí empiezo a pensar en esto de que por un lado estaba mi registro cuando yo solamente veía el dato, y por otro, cuando los escucho a ellos, puedo empezar a identificar otros sentidos a eso que ellos habían dicho. O sea, ellos atribuían otros, o sea, yo desde afuera leía una cosa y en realidad ellos estaban diciendo otra. Con esto para mí toma más fuerza esta necesidad de poder empezar a correrme de este lugar de que lo que yo voy a decir es aséptico, ¿sí? O sea, lo que yo voy a decir está totalmente atravesado por mi propia historia. En este poner el cuerpo que les decía con este grupo, lo más interesante de todo es que me aparece una resistencia muy fuerte al empleo de los dispositivos. Yo no quería ser parte de esos dispositivos, y digo, ¿cómo? Justamente era mi tema de tesis, y cuando empiezo a hacer la narrativa sobre esto, empiezo a recuperar mucho de mi biografía personal, en donde yo me crié en el campo, y en donde se escuchaban mucho payadores anarquistas libertarios, y en donde puedo reconocer mucho de este relato que yo empiezo a hacer con respecto a esta negativa a hacer lo que otros quieren que yo haga, cuando yo no le encuentro sentido. Lo empiezo a encontrar en estos versos que escuchaba de chica y que yo ya me había olvidado. Por eso, digamos, antes de ponerme a escribir, fíjense todo el proceso que se empezó a despertar para poder empezar a ver desde dónde voy a hablar y qué es lo que voy a decir, ¿sí? Digo, estas ideas anarquistas libertarias que he escuchado, que he sentido, que he mamado desde muy chica, yo creo que perdí registro en algún momento. Y cuando empieza a aparecer esta resistencia y la palabra dispositivo, ahí empieza a salir. Así que bueno, por eso pensaba esto de y esto que hablaba Luis al principio, a la mañana, esto de la biografía ligada a la autoetnografía. O sea, digamos, uno no puede pensar en la narrativa si no está dispuesto a mirarse. Puede, pero son elecciones, ¿no? Yo creo que en la medida en la que uno vuelve sobre estas marcas que uno mismo tiene, potencia el relato de uno, y también habilita a que el otro también potencie su propia voz, ¿no? Una de las cuestiones que yo estoy pensando ahora es, me acerqué
a la investigación tratando de pensar cómo mis residentes configuraban sus prácticas. Y me estoy encontrando con que en realidad estoy descubriendo cómo yo configuro mis prácticas, a partir desde dónde. O sea, cuando quiero mirar la práctica del otro, automáticamente este proceso me está llevando, no sé si tan automático porque no es tan sencillo ni tan lineal, pero me está llevando a poder repensar en mi propia práctica docente. Creo que hice la exposición como con mi primera clase, que la hice en 3 minutos. No sé, vos decime del tiempo. Si no, ya está. Sí, nos quedan 5 minutos. Les puedo leer un verso anarquista, pero si no pueden seguir con otro. Pero les comparto un verso que para mí me marcó mucho, es corto, no se asusten. Pero dice, cuando creo, hablando de esta idea de certezas y de no correrse de los lugares cerrados, ¿no? Cuando creo me prevengo, buscando así lo seguro, me vuelvo insensible y duro porque mi sentir detengo, especulando entretengo mis ansias de sensación, y con la argumentación, por otros preconcebida, pretendo encerrar la vida en una estrecha prisión. Este es un verso de Juan Pedro Carrizo, que es un payador, era un payador anarquista libertario, que era uno de los que escuchaba a mi papá cuando yo era chica. Y bueno, y entonces ahora estoy volviendo sobre estas lecturas, y en donde puedo como ir rearmando mi relato a partir de estas vivencias. Así que bueno. Muchas gracias por la presentación y por el verso. Y ahora vamos con Lidia, que es magíster en investigación educativa de la UTN en la Facultad Regional de Avellaneda. Nos va a presentar la reforma educativa en la década de 1990, una aproximación a su estudio de las narrativas autobiográficas de docentes jubilados. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes porque nos permiten estos espacios, a todos los organizadores de estas jornadas, a Brian, siempre tan gentil y atento en sus intercambios por Gmail, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Sonia Bazán, porque ella también forma parte un poco de esto, porque voy a hablar un poco de voces, de construcción, de algo que estoy pensando. Felicitaciones y gracias a Ana, a Eduardo, a Benjamín, a Mercedes y tantos otros y otras que nos permitimos fortalecer estas redes para recorrer esos territorios en común, esas cartografías. Me quedo identificada, me quedo emocionada con muchas cuestiones que se fueron dando y que estoy escuchando. Y también siento que es profundamente prometedor estos espacios necesarios donde lo educativo se acerca cada vez más a las necesidades urgentes e imperiosas de pensar lo humano, ¿no? De alejarnos cada vez más de aquello que es inhumano. La violencia, los estereotipos, la estigmatización, ¿no? Aquello que marca la diferencia, ir pensando y aceptando, ¿no? Y profundizando estos intercambios. Realmente escuchar a cada uno de ustedes a mí me conmueve y lo quería manifestar. Esto forma parte de algo que está en construcción, como parte de un camino que he tomado también, siendo doctoranda en educación por la Universidad Nacional de Rosario, un programa específico de formación en investigación narrativa y autobiográfica en educación, por la Facultad de Humanidades y Artes. Quiero agradecer a los equipos de Luis Porta, de los doctores Luis y Porta y también Daniel Suárez, y a mi tutor, el doctor Jonathan Aguirre, que está acompañándome, pero esto también es una aproximación, por eso es simplemente socializar y presentar algo en lo que estoy trabajando en el medio de lo que es la incertidumbre de la pandemia, por eso escucharlo a cada uno de ustedes al hablar todo lo que están trabajando, componiendo, acompañando,
esto también es esta conversación colectiva, ¿no? Este camino de hormiga que estaban diciendo, esto que Mercedes decía, pensar con los demás y volver a revisar, ¿no? Estas cuestiones que Ana estuvo desarrollando con respecto a la escuela, y por lo tanto también forman parte de estas conversaciones parciales, porque es hasta donde llegué con docentes y compañeros, y hubo una revisión, y en esa revisión y en las tertulias, en las conversaciones también estuvo la doctora Sonia Bazán, que dejó su marca y sus rastros con preguntas, seguí pensando por este lado, por este otro, ¿no? Seguí amasando y seguí construyendo, seguí armando ese camino de hormiga, ¿eh? No te quedes, estoy como develando, eso es lo que quiero decir, ¿eh? Narrativamente, por eso escuchar estos caminos, ¿no? Es decirles que me conmueve, y esto que ustedes decían, me sacude, me conmueve el territorio de la escuela técnica. Es eso, ¿no? Me interesan las tensiones que hay entre las políticas públicas y las narrativas, entre las vivencias personales, pedagógicas, políticas, esto que Mercedes decía, ¿no? Lo personal, lo político, ¿no? Esa transformación. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? A quienes hemos decidido el camino educativo y lo hemos transitado porque me incorporo, porque esto también es autobiográfico, por mi adscripción, por mi contexto, por mi edad, por mi generación. Lo que tiene que ver en el territorio de la escuela técnica y las políticas públicas con una reforma que marcó un antes y un después, una reforma educativa conocida como reforma de los 90, el polimodal, estas cartografías, ¿no? Que tuvieron estas cartografías sensibles. Quisiera reconocer, recuperar, escuchar esas vivencias de esas voces, que no están muchas veces en la escritura, en las narrativas. El actor principal de las narrativas así públicas es el Estado. Entonces, analizar las políticas públicas, yo provengo, ¿no? Desde el campo de formación, desde una mirada muy desde las políticas públicas, en tanto políticas públicas, desde una visión y un paradigma muy aplicacionista. Y el recorrido en el doctorado, esta construcción de este problema que estoy junto con otros y otras discutiendo, revisando, y principalmente con mi director de tesis, es ver las políticas públicas desde otro lugar, y es ahí, y desde otras voces, y desde otras miradas. Por eso, recuperando un poco lo que Mercedes decía, el deseo, la experiencia, lo que me conmueve, es preguntar por qué y para qué planteo intentar indagar cómo vivenciaron desde la experiencia, desde sus voces, desde sus paradigmas, desde sus visiones, aquellos docentes que en los 90 estuvieron en las escuelas, pero en las escuelas del conurbano bonaerense, y en este caso en 2 escuelas fundadoras de la modalidad hoy de educación técnico-profesional, en Florencio Varela, que es mi localidad, mi territorio, mi lugar de vida, donde estudié, donde también trabajé y donde también me jubilé en educación, y el abordar en mi autobiografía también, en esta narrativa con la que acompaño esta presentación, es tratar de ver cómo esas voces hoy están presentes, cómo están esas memorias presentes en aquellos y aquellas docentes hoy jubilados, que entre 1993 hasta 2003 estuvieron ejerciendo, estuvieron en la escuela, estuvieron en los talleres, estuvieron recorriendo 2 escuelas, la técnica en entonces ENET número 1, doctor Luis Piedrabuena, y la ENET número 2, que en ese momento se llamaba General Pedro Eugenio Aramur. La primera escuela, hoy Escuela de Educación Secundaria Técnica, don Luis Piedrabuena, conserva su nombre. La técnica número 2 hoy tiene otro nombre, Rodolfo Walsh.
porque también posterior al año 2005 hubo todo un proceso acompañado de todas las políticas públicas de recuperación, ¿no?, de la memoria, cambió también de nombre. Ese merecería otro trabajo aparte en otro momento. Pero a mí me inquietó, me llamó, me sacudió, de alguna manera tomando un poco, rescatando algunas de las resonancias de las narrativas maravillosas de mis colegas, cuando en una oportunidad, asistiendo en la Universidad Tecnológica Nacional, de donde formo parte, integrando un tramo de formación docente, uno de los inspectores entonces de nuestra región educativa número 4, acá en el conurbano bonaerense, manifestó que la década de los 90 fue para la escuela técnica un momento de casi de extinción, y cómo desde los docentes, es decir, de esas voces poco escuchadas, ¿sí?, habían de alguna manera salvado esa escuela técnica, y planteó así me impactó cuando planteó: somos resilientes de la reforma educativa de los 90. Y que lo hubiese planteado un inspector jubilado, que se dirigía a futuros docentes técnicos, porque se trataba en ese caso, el contexto donde lo dijo, una diplomatura de formación y actualización para docentes de la modalidad técnica, que estaban viviendo la ley de educación técnica sancionada en el año 2005, con anterioridad a la misma Ley Nacional de Educación del año 2006, que es la política pública marco que nos rige hasta la actualidad. Ese momento a mí, de alguna manera, planteó en mí esa idea de decir: ¿cómo se dio esto? ¿Desde qué lugar? A través de quienes participaron y tuvieron que llevar de alguna manera a manifestar, a materializar todo lo que la reforma educativa del año 1993, que comenzó a aplicarse, que comenzó a incidir en el año 1994 en el sistema educativo, planteó un cimbronazo desde la descentralización de todo un sistema, desde la provincialización, y cómo incidió eso de manera territorial. Y a partir de ahí surgen distintas preguntas que van y vienen, y en definitiva hoy, ¿en qué momento me encuentro? Por un lado, haciendo el relevamiento documental de esas políticas públicas desde otra mirada, desde una mirada que tenga que estar atravesada de alguna manera por focalizar cuáles van a ser las preguntas, la construcción de los guiones, de entrevistas, para abordar esta problemática desde el enfoque cualitativo, de investigación cualitativa, pero desde el enfoque biográfico-narrativo, rescatando las voces, pero de los docentes jubilados y docentes jubiladas. Y ahí es donde, entre las tantas preguntas que surgieron, es por qué jubiladas y jubilados hoy docentes retirados. Porque también otra faceta que me moviliza es precisamente intentar hacer un diálogo, una conversación con este tema de las pedagogías de la memoria, ¿no? Las memorias docentes, de docentes que hoy, ¿sí?, 20, 30 años después, con otra matriz, con otras políticas públicas, toman esa distancia de su propia biografía docente. Y es allí donde me encuentro en estos momentos, por un lado, haciendo una de alguna manera, etnografía de mi propio recorrido, porque atravesé también biográficamente la escuela técnica cuando era ENET, pero en otra ENET en la actualidad,
La Florencio Varela tiene 4 escuelas técnicas. La escuela técnica número 1, que va a ser uno de campos de estudio, surgió en el año 1972. La actual escuela técnica número 2 en el año 1981. Y donde yo comencé a trabajar, cuando comencé a ser docente en el año 1986, el ANET número 4, hoy Escuela Secundaria Técnica Jorge Sábato. Nuestra localidad, Florencio Varela, cuenta con 4 escuelas técnicas y una agraria. Esa escuela agraria surgió posteriormente al año 2000. Con esta síntesis un poco de describir mi localidad, la idea es también tensionar el contexto de época, la territorialización desde un sentido propiamente histórico. Y de alguna manera me encuentro ahora reconstruyendo esta historia de la escuela técnica, que desde Galar es una modalidad, es un campo específico que tensiona la educación específica con el mundo del trabajo, con el mundo de la producción. La escuela técnica en sus orígenes surgió a partir de los talleres, los oficios, luego se va a constituir también en un campo donde desde la etapa peronista va, de alguna manera, a constituir parte de una política pública muy específica. Y desde la década de los 50 en adelante va a estar atravesada por distintas situaciones de contexto mundial, argentino, regional, que estoy relevando desde el punto de vista histórico para poder ver esas visiones y tratar también de indagar sobre las memorias de estos docentes jubilados, algunos de ellos que trabajaron en las llamadas materias, como eran consideradas materias teóricas, desde la jerga de la escuela técnica, y mi interés también está puesto en aquellos docentes que trabajaron en los talleres. Desde la escuela técnica, el taller es considerado el alma de la escuela técnica. Entonces, en ese sentido, la reforma educativa va a plantear un cambio abrupto en la estructura curricular. Había un cambio en la estructura curricular que estoy analizando, que estoy desarrollando desde la documentación propiamente, específicamente documental desde el rol del Estado, reglamentaciones, resoluciones, leyes. Bien, perdón. Sí, voy cerrando. Sí. Sí, perfecto, voy cerrando. Muchas gracias, Dani. Es para contarles en qué lugar estoy, digamos, en qué momento estoy. En un momento de, entonces, relevamiento documental y de volver, de alguna manera, a trabajar el aspecto de las narrativas para poder, como vuelvo a decir, elaborar guiones de entrevista, elaborar grupos focales con el grupo de docentes jubilados que de manera voluntaria, algunos han sido conocidos míos, colegas, que en algún momento he podido trabajar con ellos, y en otros casos son docentes que no he tenido el placer de conocer, por lo tanto estoy haciendo todo ese trabajo, preparando como la entrada al campo específicamente, y me encuentro entonces tratando de resolver mis propias preguntas, revisando las propias preguntas iniciales de investigación, para poder hacer hoy ese salto, esa mayor profundización del aporte, del enfoque de las narrativas biográfico-narrativas, recorriendo y haciendo mi propia autoetnografía como docente, que ya lo he hecho con anterioridad, pero revisándolo, por eso rescato muchísimo lo que Mercedes decía, ¿no? ¿Qué rescato de este momento en que me encuentro? Rescato esa idea de ir construyendo ese problema para poder abordar los guiones y los grupos focales y ver con qué me encuentro, ¿no? Dejarme sorprender, pero también ir elaborando esas preguntas, afinando esas preguntas para poder ser lo más leal posible a aquello que me despertó, ¿no? Como pregunta, pero poder ir, en definitiva, rescatando las voces, esas miradas de aquellas
que vivieron esa etapa en ese lugar, en ese territorio específico del taller, del aula, en 2 escuelas técnicas del conurbano bonaerense de Florencio Varela, desde donde estoy mirando y animándome y siguiendo por este camino que es indagar estos territorios de la educación y del compromiso educativo. Muchísimas gracias por el espacio y por la escucha. Gracias. Gracias a vos por participar de este espacio y por enriquecernos con tu experiencia. Bueno, queda la última presentación de Lisandro Ormaeche y Gerardo Iván Panza. Gerardo es profesor de Educación Física por el ISEF de Ciudad General Pico y actualmente cursa el profesorado en Ciencias de la Educación y la especialización en docencia, en educación superior, ambas carreras de la Universidad Nacional de La Pampa. Perdón, Gerardo. Buenas tardes. Yo estoy escuchando medio cortado, Brian. No sé si a mí me escuchan bien, si es mi internet. Ahora sí, yo también se me cortó un poco. Ah, bueno, gracias. Bueno, espero poder ser ordenado como fueron presentando ustedes. Yo, como dijo Brian, soy profe de Educación Física y estoy moviéndome en otras carreras. No me va a poder acompañar Lisandro, está en otras actividades, pero bueno, me hubiese encantado el trabajo que yo voy a comentarlo, presentarles, lo fuimos armando con él. Él es más mi director de trabajos de investigación, y me encuentro escuchando cosas re interesantes porque mis producciones, mis investigaciones siempre fueron más presentadas, producidas, indagadas, en congresos específicos sobre educación física. Y hoy me encuentro escuchando docentes y profesionales de la docencia de otras disciplinas, y digo, bueno, tendría que haber entrado antes para poder compartir y escuchar otras cuestiones que me parecen súper interesantes. Y bueno, espero poder avanzar. Me siento muy identificado con lo que fue comentando Mercedes también. Yo vengo también de un pueblo muy chiquito. Somos de La Pampa, de la provincia de La Pampa. Hoy estoy en General Pico, pero vengo de un pueblo muy chiquito de 300 habitantes, donde hice escuela rural. Y bueno, algunas cuestiones de las que iba contando Mercedes, de estar escuchando y viendo Argentinísima satelital, y escuchar a Carrizo, nada, me conmovió un montón. Así que bueno, gracias por eso, Mercedes. La presentación que tengo para contarles hoy está como tensionada por 2 casas formadoras de docentes. Yo trabajo hace unos 6 años, en el Instituto Superior de Formación Docente, en el espacio curricular Práctica 1, Aproximación al campo de la educación física, y hace unos 2 años comencé a trabajar como ayudante en un espacio de la Facultad de Humanas, de la carrera de Educación Primaria, que se llama Corporalidad y Motricidad en la Escuela Primaria. Desde ese lugar fui encontrando ciertas cuestiones que me empezaron a generar dudas, y bueno, creo que en estos trabajos que estoy llevando adelante estoy pudiendo encontrar algunas respuestas. Nuestro trabajo se titula El oficio de enseñar, representaciones, tensiones y sentires en la formación docente de educación física, y es parte de otros trabajos de investigación, de otra investigación mucho más amplia y más antigua, de políticas educativas, discursos y políticas institucionales para la inclusión educativa en la provincia de La Pampa, en la cual yo ingresé cuando ya estaba comenzado todo esto. La preocupación o la intención es indagar acerca de aquellos estudiantes ingresantes en la carrera de educación física, de primer año, sobre sus representaciones, sentires y tensiones para con el ingreso en las prácticas de nivel secundario, ¿sí? Lo fui armando, yo tengo acá una hoja donde armé una estructura, una línea de seguimiento. Voy a tratar de llevarla adelante y si no después me pueden preguntar. Para nosotros poder acceder a esa información de
qué pasa, qué les pasa, cómo lo sienten, qué expectativas tienen, y conocer a los estudiantes de primer año de la carrera de Educación Física, pudimos acceder a narrativas, ¿sí? Narrativas sobre, que se realizan en el primer año en esta materia en la cual yo formo parte, que somos un equipo de trabajo, donde los estudiantes ya al finalizar el año, primer año de cursada, realizan una narrativa que le llamamos relato de línea de vida, una producción de unos 3 meses, donde tiene varias versiones y de vuelta muchas lecturas. Y también accedimos por entrevistas. Hicimos 3 consultas, 3 preguntas, un cuestionario sencillo de 3 ejes, para indagar un poco qué pasaba con esto. Les comento un poquito cuál es la estructura de la materia práctica 1 del ISEF, en la cual yo estoy trabajando, para contextualizar un poco de dónde sale la narrativa esta que nosotros tomamos como insumo para poder trabajar. Práctica 1, a diferencia de otras casas formadoras en educación física, no se coloca dentro del campo de la formación específica de los talleres deportivos, talleres gimnásticos, talleres expresivos, talleres acuáticos, sino que se coloca dentro, o estaría dentro del campo de la formación de las prácticas profesionales, dentro del área del educador. ¿Sí? La preocupación del área es la construcción del rol docente, y específicamente el objeto de interés de práctica 1 va a ser el campo de la educación física en tanto campo complejo, abordando Pierre Bourdieu en esa complejidad. En el recorrido la acreditación no ocurre, no pasa por evaluaciones, sino que es una sucesiva de trabajos prácticos que se van realizando, y los que por ahí en esta investigación yo voy a tratar de indagar van a ser 3. Uno que se llama Ayudantías y Memorias, ¿sí? Nuestros estudiantes van a los clubes, a los gimnasios, a las escuelas primarias y secundarias, hacen ayudantías, ¿sí? En las cuales solamente acompañan a algunos profes de educación física y algunas profes de educación física, y después, en otro momento, no muy lejano a la situación de ayudantía, hacen su registro de memoria, ¿sí? Una memoria de aquello que se realizó. Posteriormente, en otro momento, y después se hace un pequeño análisis sobre eso. ¿Qué me pasó? ¿Cómo me vi? ¿En qué me quedo pensando? Son 3 preguntas con las cuales ellos después relatan esa memoria. Está un poco guiada. Posteriormente hacen un pequeño trabajo de investigación, donde problematizan y abordan el campo de la educación física, tomando como instrumentos de indagación las entrevistas, las encuestas y las observaciones, ¿sí? La observación presencial con registro simultáneo. Y ahí ven, ellos se plantean preguntas, nosotros acompañamos, y empiezan a describir un poco la realidad como complejidades de la educación física, discursos, tensiones, características del rol. ¿Sí? Entonces ahí vamos también desarmando un poco con qué nos vamos a encontrar, qué expectativas tenemos con el campo. Y al finalizar, cuando ya las estudiantes y los estudiantes tienen un recorrido y una resignación para con la materia, porque es una materia en la cual escriben mucho, en una carrera en la cual uno no ingresa con la intención de escribir, se le presenta el trabajo de línea de vida. En este trabajo de línea de vida contamos, o cuentan ellos y ellas, aquellas relaciones, aquellas experiencias, aquellas situaciones en relación a la educación física, entendiéndola en los diferentes ámbitos, comunitario, en el sistema educativo, en experiencias en gimnasios, en experiencias en clubes, bueno, le van dando una característica de relato que nosotros le decimos no necesariamente tiene que ser verdad, pero sí tiene que ser relatado y narrado de manera que invite a leer y que acompañe a entender. Y no es cronológico, bueno, es muy interesante, tiene mucha resistencia en principio, pero termina siendo interesante. Ese sería el marco de donde nosotros tomamos un poco de información, alguna información para luego producir algunos datos.
Y posteriormente, cuando ya pudimos acceder a esa información, por el momento tenemos información recolectada a las Cortes 2019, 2020 y 2021, que fue lo último que estuvimos haciendo ahora en estos últimos meses. La idea es poder continuar, ¿sí?, en el año que viene, a ver qué pasa también ahí con la pandemia, porque la primer corte que tuvimos fue no pandemia, y la corte que continuó fue pandemia, entonces las representaciones son diferentes. Hay algunas cuestiones ahí que se diferencian. Y por otro lado, accedimos o realizamos algunas entrevistas donde se indagó sobre 3 ejes. ¿Por qué elegiste una carrera de formación docente? ¿Qué esperás de la carrera de educación física como formación docente? La otra indagación era, ¿cuándo crees que te empezás a formar para el nivel secundario? Tal vez conversando con otros estudiantes de otros años más avanzados, habiéndoles leído el programa de la materia, el programa de la carrera, el plan de estudio. Y lo último, ¿qué esperás? ¿Qué esperás de esta carrera? Bueno, en todo eso nos fuimos encontrando con un montón de cuestiones que en realidad hasta ahí llegamos, y estamos en ese momento de indagación. Yo algunas cosas fui anotando, como para compartir, que en este momento estamos ahí, tomando toda esa información, poniéndola sobre la mesa y empezando a desarmarla y mirarla con precisión. Por ejemplo, nos encontramos con que eligen la carrera de formación docente por experiencias previas al rol, ¿sí?, experiencias previas a haber trabajado como idóneos en colonia, en algún lugar. Esperan también de la carrera que se les enseñe o saber cómo planificar, enseñar, qué enseñar, ¿sí?, casi como recibiendo recetas. Por experiencias en la niñez de haber jugado con los peluches, jugado con mis amigos y mis amigas a que yo les daba clase de algo. Esperan también, hay ahí una cuestión, una mirada más crítica, esperan aprender críticamente y no como esos profes que tiran la pelota. ¿Sí? Eso ya aparece en primer año y a mí en algún punto me alegra. Y también aparecen algunas cuestiones que esto fue me parece lo más novedoso, que separan el ser docente del ser profe de educación física. Y ahí es donde yo quiero empezar a indagar en la narrativa, qué pasa con eso, por qué el ser docente está disociado, está separado del ser profe de educación física. Habría como en el discurso mismo, en la conversación que vamos teniendo en la entrevista, algunas diferencias. Bueno, ahí hay un punto en el cual me genera ruido. No hay mucha información ni claridad cuando se empieza con las prácticas. Algunos te dicen segundo, tercero, cuarto, algunos no sabían que iban a tener prácticas en el colegio secundario. Y las expectativas, y acá es donde también me preocupa y nos llama la atención, porque son los sentires de los estudiantes. Lo primero que aparece son miedos. Dice ellos, dicen, tenemos miedo, me da miedo enfrentarme, no a primaria, a secundaria. ¿Qué me pasa con secundaria? Miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta distancia de edad cuando estamos en la práctica de tercero, con aquellos grupos de chicas y chicos y chiques de edad de secundario. ¿Sí? Me toca un 6º año y yo tal vez llevé la carrera bastante al día y tengo 2 o 3 años de diferencia. 4. Quiero también poder llegar a los grupos, ¿sí? Saber qué y cómo enseñarles. Quiero que me faciliten o me posibilita el acceso al trabajo, que eso es un punto que me pareció interesante, pensar en el acceso al trabajo. Me pareció algo interesante. Y como cuestiones que nosotros nos quedan pensando, por ejemplo, es en el discurso, algo que me llama mucho la atención, de las estudiantes que fuimos indagando, que fuimos haciéndole entrevistas, cuando ellas se refieren, por ejemplo, pensándolo desde una preocupación o de una perspectiva de géneros, cuando ellas se refieren a sus estudiantes, ¿sí?, a sus nenes y a sus nenas, pueden posicionarse en un discurso, no en un discurso, sino en una forma de nombrar, incluyendo a todos los géneros posibles. Cuando se refieren a ellas mismas, dicen, cuando yo sea profesor de educación física,
uno cuando está pensando, nosotros, digo, entonces eso también me llama mucho la atención, digo, ¿por qué y desde qué lugar pueden posicionarse? Digo, en algún punto, ellos están teniendo ESI en el tercer año, me parece, de la carrera, y ser críticos para con el público que van a tener enfrente, pero todavía hay un resabio y una resistencia, obviamente que están en primer año, ¿no? Pero una resistencia a poder posicionarse ¿sí? Uno o une, como un sujeto con una historia particular, diferente y un género posible y tan válido como otros. Entonces, ahí hay como una deslegitimidad desde el propio rol y desde la propia identidad, creo, digo, estoy acá, estoy infiriendo algo, ¿no? Estoy pensando como posibles situaciones de conclusión. Cuando una de las preocupaciones también que aparece mucho es en esto, quiero ser un profe, que no tire la pelota, digo, tratando de dar una legitimidad a la educación física, estoy también delegitimando mi lugar y mi identidad como un sujeto válido, ¿sí? Como mujer, como persona, siendo una docente. Estamos ahí, estamos en eso, y estamos tratando de darle ese lugar a la preocupación, pero bueno, espero haber acompañado la línea de lo que quería comentar, y cualquier cosa me pueden preguntar. Hasta ahí llegué. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy buena exposición. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, pero antes recordarles, esto se va a enviar por mail después, pero por cualquier eventualidad, van a tener que entregar un resumen extendido que tiene plazo hasta el 31 de marzo del año que viene, más o menos. Igualmente, les enviamos después de que termine la jornada y cerca de la fecha, pero por cualquier cosa, por si ya quieren ir trabajando. Bueno, se abre espacio de preguntas, si alguien quiere. Yo pensaba en todos los enlaces entre todas las experiencias que estuvimos comentando, ¿no? Mi papá es agrónomo y docente jubilado de una escuela técnica, así que pude vivir el proceso que vos estás como hija, ¿no? Y la verdad es que fue muy fuerte, muy interesante, y qué lindo que estés recuperando la voz de ellos. Te agradezco. Y yo, gracias. Quiero agradecer y preguntar esta cuestión del territorio, ¿no? Benjamín y Eduardo, ¿no? Recuperar esa idea de las cartografías. Y me parece muy interesante desde las metáforas, las mochilas metafóricas, ¿no? Cómo se entrecruzan, digo, lo tomo, si me permiten, porque el campo de la escuela técnica, digo, el mundo, el paradigma, el universo de lo técnico, ¿no? Por ahí desde muchos lugares, como que necesita ser mirado de estas cartografías sensibles, ¿no? Que recuperan estas voces, esto que ustedes muy bien señalaban, y pensar a la escuela también extramuros, ¿no? Y esto que decía, me interesó muchísimo lo que Gerardo también planteaba, esta disociación entre el cuerpo, la educación física, el ser docente, ¿no? Esto que llamamos identidad o identidades docentes, ¿no? Por dónde pasa. Y sobre todo también me llamó la atención muchos de los trabajos hablan de las prácticas, ¿no? Docentes en las prácticas, la formación docente. Digo, estas experiencias, ¿no? El concepto de experiencia como a través del tiempo, ¿no? Recuperar las experiencias de los docentes jubilados, cómo se autoperciben, ¿no? Frente a una reforma, hoy, frente a los nuevos desafíos en los territorios, ¿no? En las políticas educativas, por ahí porque a mí me inquieta eso, ¿no? Desde ese lugar. Estamos formando a los futuros formadores, ¿no? Aquí están licenciados, ¿no? Quienes están recorriendo
el territorio de lo educativo, cuáles son las nuevas preguntas, cuáles son las nuevas inquietudes, ¿no? Me pareció muy interesante, muy agradecida, ¿no? Me llevo mucho de acá. ¿Por dónde pasa la metáfora hoy? Pregunto, ¿por dónde pasaría la metáfora? ¿Qué metáforas podríamos introducir en esas mochilas que hasta ahora ustedes en esta cartografía recorriendo la ciudad, recorriendo, ¿no?, las escuelas, hoy recorriendo las pantallas, ¿no? Territorio virtual quizás. ¿Cuáles serían hoy las metáforas? Melone habla de la metáfora del fuego, por ejemplo. Carlos Melone habla de refundar y refundir. Dice refundir, la idea de refundir, ¿no? El fuego que transforma, y refundar la escuela. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra metáfora? Porque la metáfora de la vieja escuela industrial, ¿no? Me llevo esta idea, ¿no? ¿Cuáles serán esas metáforas? Voy a indagar, se me ocurrió ahora, digo, tomando todo este intercambio, ¿no? En las preguntar a estos docentes jubilados que hace 20 o 30, y hoy, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo están mirando, no? Pero no es la memoria que se desempolva, ¿no? Vuelvo a decir, en naftalina, para, ustedes hablaron, ¿no? No ese pasado ni romantizado, ni apocalíptico, sino hoy cómo lo ven y a futuro, ¿no? Desde esa experiencia y desde los jóvenes. No sé, ¿qué metáforas pondríamos en la mochila hoy? Con pantallas, sin pantallas, los que están incluidos, los que no están incluidos, ¿no? ¿Qué nuevas metáforas hoy recorreré? Me lo llevo así para preguntarme a mí misma también. Y llevarlo en red a preguntar a otros. Gracias. Maravilloso. Gracias. Por ahí le puedes preguntar, perdón, Lidia, ahí, por eso. A tus entrevistados. Ese sería exacto. Sí, por eso. ¿Qué metáfora representa para vos la escuela técnica que viviste? Exacto. Y lo llevo. Vas a tener para entretener. De hecho, Lidia, vos dijiste sí. extinción ¿Sí? dijiste, que es una metáfora que entra muy fuerte, ¿sí? Sí, resiliencia, ¿no? Resistimos los 90. No sé, resistimos los 90 desde la boca de un inspector, ¿se entiende? Pero yo quiero conocer otras voces, así que me llevo eso, gracias. Ya se enriqueció el guión. Qué bueno, gracias. No, bellísimo, gracias a cada uno. Y cada una. Interesante lo del lenguaje, ¿no? Los cuerpos. Muy interesante para seguir trabajando y preguntándose. Me quedo pensando en esto que dijo Lidia, y quiero anotar, pero si no... Sí, a mí también lo mismo, quiero la grabación, por favor. En la educación física está muy presente este discurso del solo hacer y el no pensar y el no construir y el saber quedaría siempre o en otro momento o más tarde. Y hay algo que a mí me viene haciendo ruido hace un tiempo, tal vez como una metáfora, para ponerle una lupa encima, esto de los saberes, los saberes de la educación física parecería que no ocupan lugar, ¿sí? No ocupan un lugar. En esto de que también viene como el saber no ocupa lugar. Y yo me pregunto, si el saber no ocupa lugar, ¿qué es lo que ocupa lugar? Yo quiero que el saber ocupe lugar. Yo sí quiero que el saber ocupe un lugar, metafóricamente. Me preocupa cuando decimos el saber no ocupa lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocupa lugar? En nuestra experiencia, en esto que decía recién, Mercedes, la tengo acá arriba, en el cuerpo, esta experiencia que yo traigo en el cuerpo como capas, ¿sí? Este cuerpo que traemos como capas y como una experiencia sumada a la otra, en la cual salgo resiliente de cada una de ellas, y aparece ahí también el fuego, como dijo Lidia. En esas experiencias del cuerpo, ¿qué pasa con el saber? Yo quiero que ocupe lugar. Yo, desde mi educación física, quiero que el saber sí ocupe un lugar, porque si no me preocupa de qué es lo que ocupa el lugar, qué es lo que está ocupando. También hay una cuestión ahí tal vez pragmática del contenido del continente, pero bueno, esa es la metáfora que ahora se me vino con Lidia. Gracias. Y a Benjamín y Eduardo también, porque me hizo pensar en ese momento
en esa situación. A mí es súper interesante lo del cuerpo y creo que en ese sentido del saber no ocupa lugar, tiene que ver con lo extracorpóreo. Vos fijate, o sea, no ocupa un lugar fuera del cuerpo, porque cuando decimos no ocupa lugar es porque no fuera de nuestro cuerpo. El saber está inscripto en el cuerpo, ¿no? Nuestras, digamos, no ocupa lugar porque es en sí mismo nuestro cuerpo. El saber, la experiencia y el tiempo vivido está en nuestro cuerpo. Entonces, ahí a mí me parece, bueno, eso que Mercedes planteó, ¿no? Que ahí, por ella va por ahí, pero me sorprendió lo que vos planteaste, Gerardo, de esa incógnita, de tu piedra en el zapato, ya que estamos tan cotidianos con la piedra. ¿Qué es esto? Esto que los chicos tuyos marcaron, ¿no? Cómo disocian la formación disciplinar del ser profesor. Eso para mí es muy importante porque quizás es una preocupación compartida, nosotros desde la enseñanza de la historia. Y creo que el día en que la autoetnografía y la autobiografía puedan, digamos, lleguen a tiempo para combinarse con el estudio disciplinar, ¿no? Porque ahí me parece que hay algo que nosotros, digamos, que los profes, no muchos, alcanzan a romper. ¿No? Te cuento un poco por donde nosotros estamos metiéndonos, ¿no? Ahí hay un desafío que si lo pudiéramos romper o empezar a debilitar, digamos, si pudiéramos debilitar ese distanciamiento entre las disciplinas y el ser profesor de o maestro de, yo creo que ahí tendríamos una apuesta corporal, digamos, ganado. O sea, podríamos meterle con todo con el cuerpo, ¿viste? Encima, ¿viste que se dice, el maestro es el que pone el cuerpo, ¿no? El maestro, o sea, el que va a la escuela pone el cuerpo, ¿no? Y vos fíjate, que los tuyos mismos tienen el miedo de poner el cuerpo en secundaria, porque ese es un cuerpo parecido al de los chicos, ¿no? O sea, ahí hay, bueno, por ello tienen que ser conscientes que en su cuerpo, que no es mucho más viejo, hay saberes que ocupan lugar, ¿no? Yo pensaba en esto del Rolnik cuando ella plantea la necesidad de descolonizar el inconsciente, ¿no? Porque por más que vamos a las prácticas con teorías nuevas, en donde intentamos dispositivos diferentes y decís, bueno, ¿y por qué no hacemos que primero vayan a tal escuela, después van a otra, después que observen acá, después cuestionar la observación? ¿Tiene sentido esto de plantearse como alguien que va a mirar nada más? Cómo pensar esta intervención, o sea, todo esto que nosotros vamos pensando en dispositivos en el campo de la práctica, que son miles, y lo que dice ella es que por más que intentemos, si no logramos movernos de estructuras, y no podemos hacer un movimiento micropolítico, y que podamos volver sobre nuestra propia etnografía, y poder generar, descolonizarnos, no serán posibles estos cambios, ¿no? Entonces me parece que hay que ir a lo micro, ¿no? Y a poder volver sobre nuestras propias narrativas y afectarnos y dejarnos afectar por los otros. Ahí a mí me parece que está bueno también, perdón que me meta, pero ya que los escuché, Sí. ¿no? Que lo que plantearon Benjamín y Eduardo en ese sentido, porque ahí está la vuelta, ¿no? Y esa es la conexión entre la teoría y la práctica, o la práctica y la teoría. Ahí es donde, ¿no? Hay una retroalimentación, y ahí se va a ver dónde, ya sea por la metodología autobiográfica o la que fuere, ¿no? Donde los profesores puedan, ¿no? como completarse, ¿no? Y creo que sí, el enfoque decolonial tiene que ver con eso, con completarse, ¿no? Con completar a las personas que están en la escuela, ¿no? Bueno, interesante. Yo me quedo con esta idea de dejarse afectar, ¿no? De dejarse, de salir de estas certezas de las que hablaba Molina. Molina en esto es una improvisación que hace en el año 67, cuando le piden que improvise, vieron que ellos hacen décimas de manera, sí, improvisan, y se le pide que improvise sobre qué es la fe. Y entonces lo que yo leí es una décima, y en donde él dice esto de ese lugar en donde estoy seguro, porque a mí me dijeron que esto era así, entonces yo, y entonces él habla de que eso es encerrar la vida en una cárcel. Así que yo creo que justamente este tipo de investigación nos permite
abrir las puertas a la vida, ¿no? Y al ser modificados y poder ir tomando otras formas en nuestras propias trayectorias. Yo pensaba, Mercedes, a propósito de tu presentación, porque yo también, tanto como Jamín y Sonia, estamos en la práctica y somos profesores de práctica. Bueno, ¿cuánto uno puede correrse allí de uno mismo, ¿no? Y porque efectivamente uno está atravesado por su propia historia, en esa lógica que vos nos propusiste, pero digo en términos de que, si bien es cierto, de todo cuerpo es la capacidad de afectar y ser afectado, también en qué medida nosotros vigilamos esa afectación, para no... Lo voy a decir en términos bien sencillos, ¿no? A veces pienso más bien en la práctica, si no le propongo al practicante que termine dando la clase que yo hubiera dado, ¿no? Entonces ahí hay algo, capaz hay un gesto autoritario, ¿no? Que uno no advierte quizás, porque uno quiere poner su experiencia y compartir su propio recorrido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué lugar, digamos, deja también ahí, si no puede advertir eso, ¿no? No salta alguna alerta también sobre eso, sobre nuestra capacidad de afectar, a eso me refiero. Y respecto a lo que proponía Lidia, a mí me pareció muy interesante el proyecto de investigación, Lidia, sobre todo por los sujetos que repone, ¿no? Porque me parece hasta es un acto de justicia recuperar las voces. En general, siempre, por lo menos hasta lo poco que yo conozco, estamos centrados mucho en la formación, en el grado, digamos, en el proceso de la formación, pero no tanto en aquellos sujetos, bueno, que ya se han retirado, que siguen siendo docentes, que sigue ese recorrido biográfico, y esa trayectoria está atravesada por su experiencia como docentes, pero digo, bueno, ¿cuántas veces se recuperan esas voces, como también como un gesto de justicia en alguna medida? Me parece muy, muy original. Y en función de que vos decías que estabas preparando tus instrumentos para recolectar datos y para poder hacer esas entrevistas, pensaba que más allá de cuestiones inmateriales, quizás también, no sé, nosotros estamos trabajando justo en un proyecto sobre Malvinas en el que el equipo de didáctica que dirige Sonia Bazán tuvo una intervención. En algún momento le propusimos que los excombatientes trajeran un objeto a la entrevista, ¿no? No sé si lo tenés en consideración, pero digo, esta relación también que tienen las escuelas técnicas con el mundo de lo material, ¿no? De los objetos, de las cosas, de la producción de elementos, de materiales, ¿no? Como, bueno, quizás pueda ser un elemento que permita evocar también esa memoria y el ejercicio ese mnemónico, ¿no? De recordar y de recuperar vivencias y experiencias, porque en definitiva no es el objeto, sino la historia que cuenta el objeto, ¿no? Entonces, y el significado que porta, ¿no? Claro, claro. Y después te haces un capítulo con una cartografía de los objetos de las escuelas técnicas y le pones... Claro. Gracias documentarlos, esos objetos, si nos quedamos, te seguimos ayudando. No, excelente. Yo también soy docente de prácticas en un tramo de formación pedagógica, ¿no? Pero mi interés es eso, cruzarlo, y te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo, porque Eduardo y vos quienes están pensando, ¿no? Junto con Sonia, esta idea, ¿no? Y junto con el equipo, ¿no? Benjamín, creo, cartografiar desde otro lugar, ¿no? Sí, es eso, lo que decía Gerardo, ¿no? El mundo técnico también está como separado, el hacer del saber. 2 más 2 es 4 y nada más. Para nosotros, Lidia, me han dicho, 2 más 2 es 4 y nada más, punto. No discutimos nada más. ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué pensarse como sujetos, no? ¿Por qué pensar los cuerpos? Tanto lo técnico como la educación física también han sido víctimas de la jerarquización tradicional, digamos, epistemológica que hemos heredado. Entonces, sí. Poder desarmar eso es difícil, pero bueno, es un buen camino, una buena apuesta. Gracias, excelente. Sí, lo tomo. Lo trabajé en otro campo, lo estaba pensando, pero con esto me dio un impulso. Gracias, buenísimo. Yo me quedé pensando en esto de cuando como profesores de prácticas intentamos como darle forma al otro de lo que nosotros creemos, consideramos que sería lo mejor. El otro día entrevisté a una chica que hizo 3 veces campo de la práctica,
ella es boliviana, ya es una señora grande, ella limpiaba casas, iba haciendo el profesorado mientras tanto, y después, bueno, hizo 3 veces campo de la práctica, recursó un montón de veces porque las profesoras decían que no podía manejar el grupo, que apenas hablaba. El otro día cuando la voy a entrevistar me dice, pero yo quiero alfabetizar adultos. O sea, digamos, yo lo que quiero es enseñarle a la gente grande a leer y escribir porque yo sé lo que se siente. Entonces yo ahí pensaba, digo, ¿por qué nosotros estamos pensando desde un solo modelo de profesor de educación primaria y no escuchamos qué es lo que el otro está queriendo a través de ese título, ¿no? Digo, como profesora a mí me interpela y me hace pensar que tengo que pensar en escucharla, en escuchar qué quiere el otro. Y tiene una conexión con el trabajo que presentamos con Benjamín, porque digo, a veces el dispositivo está por delante del problema, y un poco lo que nosotros tratamos de sostener en nuestra exposición tiene que ver con, bueno, con que la intervención, si es que hay alguna intervención, o si esa palabra nos gusta, o nos satisface o no, bueno, eso lo podemos discutir, viene, digamos, después del problema, de una vez que el problema no está dado, entonces... no, bueno, la escucha es un primer paso para encontrar el problema, digamos, para ir buscando el problema, ¿no? Y otra Encontrar cuestión algún tipo de respuesta. que me quedo pensando, bueno, también como profe, obviamente, formador de formadores, tanto de profesor de historia, también soy formador de maestros y maestras, la cuestión de cómo construimos autoría, ¿no? En el sentido de que puedan ser autores, y eso es sumamente difícil, porque generalmente lo que terminan haciendo muchos, digamos, si no construyen autoría, es construir, o sea, se construyen como reproductores. Entonces, Sí. esa es una tarea muy difícil y que cada vez tenemos que tener más en claro. Un poco, lo decía Eduardo, ¿no? Recién también sobre la cuestión de, bueno, en qué momento de la formación o del acompañamiento nosotros dejamos lugar para que se construya esa autoría, ¿no? Que es sumamente difícil porque también es cierto que en ese proceso de construcción hay que ofrecer modelos, hay que ofrecer versiones, propuestas que tomar, digamos, iniciales para poder refundar otras. Entonces, nada, me parece que la idea de autoría es una idea que es interesante como para seguir pensando en torno a ello. Y agrego a lo que decías también muy atinadamente Benjamín, la idea de grupo autor, ¿no? Esta idea de que la autoría nunca es individual, sino que hay toda una serie, ¿no? Y en esa interacción, en ese trabajo colaborativo, que también lo torna mucho más rico y a su vez mucho más desafiante, ¿no? Este planteo del grupo autor, porque también hay como esto viene muy también de la mano de las condiciones múltiples y complejas de la docencia, está todavía, y digo en el campo técnico, es decir, como que voy llevando siempre, ¿no? Para enriquecer específicamente el área que me interesa es este trabajo muy individual, ¿no? Muy del quehacer y del saber cerrado, cómo provocar esa ruptura y hablar de grupos autores, ¿no? De autorías también colectivas, también es una cuestión compleja. Por eso este tema de los guiones conjeturales, ¿no? Correrse de la idea de planificación cerrada y reproducir, como yo decía, en la planificación melliza, trilliza, cuatrilliza, digo, cuando estás hablando de programación de la enseñanza. Digo, todas esas cuestiones también plantearlas aquí, cómo lo fueron abordando, resolviendo, ¿no? Quienes tenían más experiencia. Pero digo, traerlo ahora a estas nuevas preguntas, a estos nuevos territorios y desafíos educativos, como formadores, como vos dijiste, y formadoras, está muy bueno. Muy bueno planteárselo, ¿no? Qué difícil que es. Muy difícil. Y desafiante, digo, también. Bien, si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, podemos ir cerrando. Ahora los que gusten, va a haber un tercer panel de especialistas con 4 doctorados. Y nada, no sé si para aportar a la cantidad de comentarios que para mí me enriquecen, creo que es un doble agradecimiento como parte de la jornada, pero también como estudiante,
creo que me da muchas líneas de acción, me deja ver, por ejemplo, la cartografía, yo lo he visto mucho como estudiante de licenciatura, y ver una experiencia en la que se lleva a cabo no tiene precio. Y bueno, también pensaba, cuando me pasé hablaba de esto de las vivencias, esto que dice Clear de la reescritura permanente del yo, ¿no? Y no quedarse siempre con eso que traemos atrás y hacer voz de los otros, ¿no? No solo relatarnos nosotros mismos. Y bueno, y también muy interesante esto de saber y cuerpo, ¿no? El saber que ocupa el lugar y cómo se maneja el saber en el cuerpo, digamos. Creo que es lo que más me llevo, y también la cantidad de público que uno puede abordar y cómo la educación se imbrica en cada etapa. Por ejemplo, las autobiografías de los docentes jubilados, los estudiantes de educación física. Creo que son muchas líneas para ir repensando la educación en general como sistema. Así que bueno, repito, los invito a quienes quieran al tercer panel y les agradezco nuevamente por el tiempo. Fue un gusto. Gracias a vos, Brian. Gracias. Gracias a Gracias, todos. gracias, Brian. Una consulta Gracias. última. ¿Cómo hacemos para continuar en los paneles que vienen? ¿Es este mismo link? Sí, pones salir de la sala, creo, y te lleva a la principal. Ah, bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Sí, después hay más paneles a las 6, ¿no, Brian? Y, A las y el- 6. Hasta las 6 hay panel, perdón, Y 7 y y media después está de la las 6 última. las otras mesas hay mesas de nobles e investigadores. Pero Bien. vos tenés ahí el programa para no volverlo a mirar, es ahora a las 16. Sí, ahí lo tengo. Hay paneles. Hay paneles a las 16 hasta las 18. Bien. A las A las 18 hasta 18 hay mesas igual que acá. claro, de investigadores. Hay una mesa de investigadores como esta y una de nobles. Las dos en Bien. simultáneo. Y cierra con una conferencia de Dominic de Melén a las 7:30. 7:30, ok. Bueno, Aclaro esto, para quienes quieren volver a la mesa principal, tienen que ir abajo que está la opción sección de grupos, hay 4 cuadraditos, y ahí eligen la mesa donde quieran pasar. bueno, un gusto. Bueno, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Gusto. Chao, chao. Chao, hasta luego. Saludos.